es la vida de acción, la vida práctica del cristianismo, que está identificada con deberes. Amén. Aleluya. Es decir, con normas, reglamentos divinos que encontramos en la palabra del Señor, como conocemos teológicamente los fundamentos o las grandes doctrinas del Evangelio. Que cuando hablamos de doctrina nos estamos refiriendo a mandamientos, estatutos, ordenanzas, no de la ley del Antiguo Testamento, sino de el Evangelio de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Recordamos que las normas de la ley del Antiguo Testamento tuvieron su relación allá en el Antiguo Testamento con el pueblo, con un pueblo exclusivo, Israel, los hebreos. Amén. Y continúa ese mismo plan de Dios a través de la ley de Moisés para ese pueblo todavía. 2000 años llevamos de disfrutar de estas promesas divinas del Evangelio, pero Israel, el trato de Dios con Israel es a través de la ley de que Dios le dio a Moisés. Ellos, en una parte, podríamos nosotros decir que los israelitas no tienen nada que ver con el Evangelio. De pronto, pues tenemos que explicarnos muy bien, porque el Evangelio es para todo el mundo, y el Señor dijo: id a los discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Y cuando dice toda criatura, incluye a todo hombre que esté en la nación, en el país que sea, hable el idioma y practican las prácticas en cuanto a clase de normas que hay en cada país, leyes que hay en cada país diferentes. Amén. Y en cada continente, recordemos que son 5 continentes. Aleluya. Para todos es el Evangelio. Pero en cuanto al pueblo de Israel, amén, ellos despreciaron el Evangelio, el plan de salvación a través de Cristo, lo despreciaron, y por eso el Evangelio pasó al mundo entero, primero por el amor profundo, incomparable de Dios para con todo ser humano. Amén, porque a nadie le permitió el Señor nacer para condenarse. Quienes están condenados ya, porque ya para ellos terminó el ciclo de vida física y han muerto. Amén. Para ellos, pues terminó ya la vida. Pero para quienes estamos vivos, la vida continúa y el plan de Dios continúa a través del Evangelio para las naciones gentiles. Y para Israel, naturalmente, él es el otro pacto del Antiguo Testamento. Estamos bien claros en eso. Por eso la ley de Moisés, que fue y es para el pueblo judío, en alguna manera no tiene nada que ver para la iglesia cristiana, como el Evangelio, en cierta manera, para los judíos. Siempre hay una diferencia entre un pueblo y el otro. Sin embargo, el Señor dice que si el judío, el hebreo, acepta y vive el Evangelio como está escrito, amén, es salvo por gracia y no por ley. Pero a ellos les parece más fácil vivir por la ley, que es tan dura y que tiene más de 600 mandamientos. Para ellos es mejor vivir la ley que vivir el Evangelio, aunque hay mucho cristiano, gracias al Señor, judío, hebreo. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Y a nosotros nos compete, a toda la iglesia del Señor, que está integrada por todas las naciones gentiles, nos inculca y nos importa muchísimo estudiar las grandes doctrinas del Evangelio, y eso es lo que estamos haciendo. Recordamos que el Evangelio, amén, es nueva vida, y la nueva vida en Cristo es una vida práctica, y la vida práctica es una vida de acción, de obras conforme al Evangelio. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Bien, y estamos estudiando esta parte de las herramientas divinas que el Señor nos ha entregado. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero hay hermanos nuevos, naturalmente, y también a nosotros los antiguos se nos olvida que la palabra del Señor dice que Dios nos ha entregado a nosotros dones, que son muchos, talentos,
que también son muchos, innumerables, y ministerios, que son herramientas que Dios nos ha entregado para que usted y yo seamos más que productivos, más que fructíferos mejor. Es decir, que todo esto es para bendición. Y tomamos esta lectura de la palabra del Señor en Efesios, que nos habla acerca de quien repartió los dones y repartió los talentos y repartió los ministerios. Fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él los repartió a cada uno, a cada cual. Y el Evangelio de San Mateo, el Señor Jesucristo mismo, hablando de los talentos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Buenas noches. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Amén. ¿De cuántos grupos nos habla de personas, de siervos, la parábola de los talentos? De 3. Nos habla del primer grupo que está representado por aquel hombre, aquel siervo que recibió ¿cuántos talentos? 5. Y luego hay otro hombre, otro siervo que está representando otro grupo de personas entre nosotros. ¿Cuál es? El que recibió 2 talentos. Y está el que representa también otro grupo de personas dentro de nosotros, dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuál es? El que recibió 1. Encontramos 3 personajes que representan 3 grupos de personas dentro de la iglesia del Señor. Amén. Y hay una frase ahí, amén, que dice que el dueño de los talentos, amén, repartió los talentos a esas 3 personas de acuerdo a la capacidad de ellos. Ya, es algo tan bonito. ¿Sabe que Dios no lo va a obligar a usted a llevar la carga que me corresponde a mí llevar? Ni Dios me va a obligar a mí a llevar la carga que le corresponde llevar a usted. Amén. Pero si el Señor ha dicho, ¿qué ha dicho el Señor? Que yo le ayude a usted. Amén. Y usted me ayude a mí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el Espíritu Santo dijo: sobrellevad la carga los unos de los otros. Es que aparte de mi carga, yo le ayude a usted a llevar la suya. Por eso usted me pide oración a mí. Amén. Y aparte de la carga que usted lleva, que es su carga, su responsabilidad llevar, el Señor le dice a usted que me ayude a sobrellevar la mía. ¿No les gusta? Dígame también. O solo usted quiere que yo le ayude. Yo también quiero que usted me ayude. Porque si no hay acuerdo, que si usted no me ayuda, yo no le voy a ayudar. No, yo le voy a ayudar aunque usted no me ayude, tranquilo. Porque a mí me conviene obedecer lo que Dios dice. Así usted no me ayude, yo le ayudo en el nombre del Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, a cada uno Dios repartió el Señor los talentos conforme a la capacidad. Amén. Cuando nos presentemos en la presencia del Señor, vale la redundancia, óigame bien, yo voy a darle cuenta al Señor del trabajo que Dios y la responsabilidad que Dios me entregó a mí, de acuerdo al talento, al único talento, o a los 2 talentos, o a los 5 talentos. A mí lo que me interesa saber, así el Señor, yo no voy a hacer lo que hizo el que recibió un talento, que lo enterró en vez de ponerse a trabajar. Amén. No vamos a pensar que porque no todos tenemos la misma capacidad para servir al Señor y no a todos el Señor nos da igual, no quiere decir que ahora me voy a enojar porque el Señor le dio a usted 2 talentos o le dio 5 talentos y a mí solamente me dio 1. Entonces me voy a enojar y voy a decir: ¿por qué no me dio los 5 a mí? No, el Señor conoce mis capacidades y Dios conoce las suyas también. Aleluya. Lo que sí uno sobreentiende, hermano, es que a uno le queda más fácil trabajar con uno. Si uno analiza, hermano, y es mejor trabajar con uno que trabajar con 2. Con 2 es un poquito más pesadito.
más fuerte. ¿Y cómo le parece el que recibió 5? Que le toca trabajar más, esforzarse más. Bueno, pastor, pero si es de acuerdo a las capacidades, yo no soy capaz de llevar o de trabajar con 2 talentos, pues yo trabajo con 1. Pues lógico. Pero yo le digo que es más fácil trabajar con 1 que trabajar con 2. Y ahora trabajar con 5 talentos, mi hermano, no le queda a uno tiempo para roncar tanto. Ronca menos, porque la carga pesa más. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Oh, gloria al Señor. Amén. Mire que todo, sea 1 talento, o sean 2 talentos, o los 5 talentos que el Señor nos haya dado a trabajar, para trabajar, Dios nos los presta como una herramienta. Y es Dios quien nos ayuda a producir el fruto, y naturalmente el único y exclusivo propósito que hay en Dios por habernos repartido los talentos, y a cada uno conforme a nuestra capacidad, es para producir fruto. No hay otro. No es otro el propósito, el plan del Señor. Aleluya, maravilloso el Señor. Mire el texto, vamos a releer esta porción de nuevo. Y Él mismo, ¿quién es el mismo? El Señor Jesucristo. Él mismo constituyó, es decir, Él mismo estableció, ordenó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el propósito? Habla aquí de los ministerios. Igual los talentos, igual los dones. Es el mismo propósito, porque son herramientas divinas que el Señor nos ha entregado. Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos. Lee conmigo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y recordemos que el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia del Señor. Aleluya. La iglesia no son las 4 paredes, ni el piso, ni el techo. Este recinto que se ha dedicado como casa de Dios y puerta del cielo, y único y exclusivo uso es para el culto, para la alabanza y la adoración a Dios. No se usa para más nada, y suficiente, gloria al Señor. Amén. Es el templo, físicamente el templo, pero no la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y el único propósito con el cual Dios impartió dones, talentos y ministerios es para edificación, edificarnos a nosotros. Entonces, si el don, el talento o el ministerio, 1, 2 o 5 talentos que Dios nos haya dado, el único y exclusivo propósito por el cual Dios nos lo entregó es para edificar. Así que ningún don, ningún talento y ningún ministerio tiene otro propósito. ¿Se gozan por eso? Eso indica que ningún talento, ningún don y ningún ministerio es para dañar, para destruir. No, es todo al revés. El único y exclusivo propósito es edificar. Aleluya, maravilloso el Señor. En este caso, hermanos amados, el apóstol o misionero, sea hombre o sea mujer, no importa la edad, si es una persona llamada por Dios, su trabajo, su labor no daña. No es para dañar. Usted oye como yo también oigo con mis oídos y veo con mis ojos, usted con sus ojos, y somos conscientes de cuántos llamados apóstoles y cuántos llamados misioneros, amén, en vez de edificar, destruyen. Y en vez de ser una bendición, son una maldición. Eso duele, hermano. Da dolor. Cuando le preguntaron al Señor y le dijeron, los discípulos le dijeron al Señor, ¿cómo? Y los mismos fariseos, algunos pocos interesados en ser salvos, le preguntaron al Señor, ¿cómo ser salvos? ¿Y cómo conocer la verdad?
Porque ellos, la mayoría de los fariseos equivocados, ellos creían que la verdad era lo que la ley les enseñaba y de hecho hasta cierto punto, pues la ley del Antiguo Testamento es la verdad de Dios naturalmente. La justicia de Dios se manifestó a través de la ley dada a Moisés, naturalmente con mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas. Amén. Pero la misma ley maldecía al que la violaba. Y no solamente lo maldecía, lo mataba la ley. Tremendo, hermano. Oh, bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por el Evangelio, aleluya, que es diferente, es gracia. El Evangelio es gracia. Oh, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero miren ustedes cómo hoy día encontramos llamados profetas, o llamados, que es lo primero que encontramos acá, apóstoles, que en vez de guiar, de dirigir y de bendecir, son una desgracia, hermano. No, qué triste saber, hermanos, que en vez de ser instrumentos de Dios y de ser luz en medio de las tinieblas, hoy día, y no solamente apóstoles, se han convertido en apóstatas. Apóstata quiere decir apostatar, pisotear la verdad. Siendo conocedores de la verdad, pisotearla. Es decir, pararse sobre ella, amén, y en lugar de enseñar y de predicar, y aún con sus propios hechos, con su propio testimonio vivo y activo, produciendo fruto de edificación, más bien son una maldición. Y a cuánta gente han hecho apartar. Y hoy es doloroso saber, hermanos, en la condición que está el mundo, un mundo tan confundido, un mundo, hermano, en crisis como está esta generación, hermano. Y que se sigan los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos pastores y los falsos maestros y los falsos evangelistas sigan apostatando, pisoteando la autenticidad, óigame bien, del evangelio de la verdad de Dios. Y no tener temor y vergüenza con toda esta maldición de esta pandemia, hermano, que sigue matando. Ahora sí que es terrible, hermano. Qué barbaridad. Duele tenerlo que decir. Pero con esta maldición de esta pandemia, hermano, que sigue matando gente de una forma, hermano, nada lo puede detener. Yo les digo con mucho temor, esta mañana murió como víctima de esta pandemia maligna, inmunda, asqueante, de tan maldición por causa del pecado y la rebeldía del ser humano. Un hombre que yo conocí, de Dios, hermano, que Dios me permitió compartir en la mesa, en el comedor. Y 8 días atrás murió un hermano en sangre de él también, pastor, que comimos en la mesa, compartimos años. Es tremendo, hermano. Y el dolor que le da a uno es saber que todavía los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros continúan invadiendo este mundo pese a la condición, sin dolerles nada. Es decir, sin sentir en el rincón de la conciencia, de los sentimientos, compasión, ni siquiera por su propia alma. Eso es muy terrible, hermano. Oh, poder de Dios. Aleluya. Dice el Señor que todos estos 5 ministerios, como los 40 y más
dones y muchos más talentos los ha entregado el Señor a la iglesia con el único y exclusivo propósito de edificar, no de destruir, no de destruir. Entonces, los discípulos le preguntaban al Señor cómo conocer al falso profeta. Y es imposible que hoy nosotros le estemos preguntando, y pastor, ¿y cómo hace uno para conocer al falso? Aleluya. En primer lugar, pues naturalmente hay que conocer la Escritura, hay que conocer la Biblia. Pero el Señor mismo Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así como no se cosechan uvas de los espinos o higos de los espinos, amén. Y así como el árbol bueno no produce fruto malo y el árbol malo no puede producir fruto bueno, así todo hombre y toda mujer que no es de Dios no puede producir buenos frutos. Y el buen hombre de Dios, la buena mujer de Dios, pues no va a producir malos frutos. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es posible que usted diga que un hombre, una mujer, supuestamente siervo de Dios, y que viven una vida totalmente contraria al Evangelio, sin embargo, viviendo una vida contraria al Evangelio, con un testimonio público y personal contrario a lo que la Biblia dice, y usted lo oiga hablar y predicar el Evangelio y decir, ¿cómo predica tan bonito ese santo hombre de Dios o esa santa mujer de Dios? ¿Cómo profetiza de bonito? Y comenzando usted a ver hasta por su propia presentación personal, qué vergüenza. Entonces dice, Dios mío, ¿cómo es posible que ese hombre sea un santo hombre de Dios, esa mujer sea una santa mujer de Dios? Como viste, mire qué asquerosidad como viste. Y aunque hable bonito y predique bonito, si hay alguien que conoce a Dios y conoce el cielo y conoce la verdad tal como la verdad es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo estuvo en el cielo. De allá lo tiró Dios a esta tierra. El diablo, que es el que ha engañado a toda esa gente y los tiene enceguecidos y los tiene, óigame bien, no solamente enceguecidos, sino los tiene prisioneros. En el engaño, la mentira, les hace creer que ellos hablando de Dios, aunque no vivan para Dios, pero lo importante es hablar de Dios, que por eso van derechito al cielo. Y resulta que el diablo conoce mejor a Dios, conoce el cielo porque allá estuvo. Los demonios también conocen a Dios tal como Dios es, y conocen el cielo porque ellos estaban allá, eran ángeles. Aleluya, y poder en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, es que así oiga usted un llamado profeta, y oiga usted que ese es un declarado y reconocido un santo apóstol de Dios, y sea lo que sea, así y hasta milagros haga, pero usted ve que su testimonio no tiene acorde con lo que predica. Ese es un diablo hablando la verdad. Ese es un diablo hablando la verdad. Ese es un demonio, un ángel caído del cielo, convertido en demonio, que conoce la verdad y la puede hablar, pero no la vive. Y eso encontramos hoy, mis queridos hermanos. Aleluya, que Dios nos ayude. Amén. Los dones, los talentos, los ministerios, todo Dios nos lo entregó para bendición, para edificación, no para destrucción. ¿Cómo es posible que hoy haya profetas diciéndole a usted, sepárese y busque otra oportunidad y tenga otro matrimonio? Haya profetas diciendo eso y haya apóstoles predicando eso y diciéndole a usted que el cuerpo no importa,
que lo que importa es el alma y el espíritu, que el cuerpo no interesa, que el cuerpo se vista como se vista, que el cuerpo practique lo que practique, con el cuerpo usted puede hacer y deshacer, que lo importante es que su alma y su espíritu tenga comunión con Dios. Y eso es lo que hay predicadores hoy así. Hasta no los ha visto vestidos de gomelos en los altares, vistiendo chabacanos, gomelos, con los hombres, supuestamente los hombres, vestidos, hermano, como dice la Biblia, la palabra del Señor, con una vestidura con pantalones de homosexual. ¿Cómo dice la Biblia? Afeminado. Vestimenta afeminada. Y se llaman profetas, y se llaman apóstoles, y se llaman pastores, y se llaman maestros, y se llaman evangelistas, y se llaman adoradores en los altares. Poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted que la próxima noticia que conmoverá el mundo, que se dará al mundo entero, es el arrebatamiento y la desaparición de miles y miles de personas de esta tierra, que no son los ovnis, ni espíritus, ni brujos, ni hechizos, ni toda esa persona que se dobla endemoniada, que trabajan con espiritismo, que han hecho tal obra. El arrebatamiento de la iglesia se manifestará de un momento a otro y será el próximo evento, porque antes que el anticristo sea reconocido, el hombre que gobernará el mundo entero, la iglesia de Cristo tiene que desaparecer de esta tierra. Poder de Dios. Y usted, eso es lo que ve usted en los altares hoy: profetas afeminados, pastores afeminados, apóstoles, apóstatas afeminados. La televisión, ahorita mismo, hermano, YouTube, Facebook, las páginas, hermano, de cuánta iglesia y secta se ha levantado hoy día. Terriblemente, hermano. Oh, poder en Jesucristo. Que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y ayudándonos. Poder en Jesús. Amén. Y el deber de nosotros, la obligación de nosotros. Y que cuando Cristo venga en estos días nos encuentre haciendo así, lo dijo el apóstol San Juan. Mire, vamos al apóstol San Juan. Aleluya, maravilloso el Señor. Aleluya. Amén. No, el apóstol San Judas, pero no Iscariote, no. Iscariote no. Ustedes saben que el Judas Iscariote está en el infierno. Oh, poder en el nombre de Jesús. San Judas apóstol está despuesito de la tercera de Juan, antesito de Apocalipsis. Es el penúltimo libro de la Biblia. San Judas apóstol. Solo tiene un capítulo. En su único capítulo, el versículo 3. Amén. Este santo apóstol de Dios nos escribió esta carta. ¿Sabe que este apóstol, San Judas, es el hijo de María y José? Amén. En medio, hermano, del Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Ya? Aleluya. Dice el único capítulo 1, el versículo 3. ¿Cómo dice? Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. ¿Por qué dice común salvación? Porque entre nosotros, los cristianos, nosotros no hablamos de otra cosa. Hablamos de nuestra salvación en Cristo Jesús. Somos salvos, cuidando nuestra salvación, como San Pablo lo escribe allá en Hebreos capítulo 1, capítulo 2, gloria al Señor. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, mire qué frase, mire qué palabra, me ha sido necesario, es una necesidad con urgencia, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres y mujeres, naturalmente, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo le parece esta advertencia? Uno le da un dolor, hermano. Mire, ¿cómo es posible que aparezcan esas profetas, mujeres, profetizas, y hasta pastoras son, hermano? Y profetizan y así dice el Espíritu Santo y tal y no sé qué. Y uno analiza y dice, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es posible que una mujer de esas, una señora de esas, se esté llena del Espíritu Santo y llena de la gloria de Dios, y Dios la tenga como un instrumento? Y como dijo una, que ella era la consentida de Dios, y que ella podía darle órdenes a los ángeles igual que Dios, hermano. Uy, qué barbaridad. Y usted la ve y parece una, hermano, da dolor tener lo que decir. La vestimenta es algo asqueante. Wow, algo asqueroso, deshonesto, sensual, diabólico, hermano. Y yo digo, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo la tome, hable el Espíritu Santo a través de esa mujer, y que está llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no le diga y no le hable lo sucio e inmoral, asqueante que viste? Pero sin embargo hay gente engañada y dice que la sierva del Señor. Y hay muchas que dicen, si la sierva del Señor se pinta y tiene las uñas así como la de la bruja del barrio, largas, y pues yo, ¿por qué no me pinto? Y yo también, ¿por qué no me he visto así? Oh Señor, Dios mío, uno dice, Señor, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo use a esa mujer y hable el Espíritu Santo así por medio de esa mujer, Señor del cielo? Si es que el Espíritu Santo es santo. Dios mío, y la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser limpios por dentro y por fuera. No solamente el alma y el espíritu, que es lo que está dentro de este estuche, sino que este estuche tiene que estar limpio también. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Miremoslo en pantalla, los muchachos que nos están ayudando, que Dios los bendiga. Aleluya. Ya apareció, desapareció. Aleluya. Maravilloso el Señor. Amén. Es que yo me demoro buscándolo acá. Amén. No, tocó buscarlo. Aleluya. Maravilloso el Señor. ¿Apareció o no apareció? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Les gané. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice el Espíritu Santo, hablando
amén, de la exhortación que San Pablo le hace a los hermanos de vivir una vida en santidad. Dice 5:23, y él mismo, ¿quién es el mismo? Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué es completo? Todo vuestro ser. ¿Y cuál es el ser? El ser está integrado por espíritu, alma y cuerpo. ¿Sean qué? Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 dice, y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y qué vergüenza y qué descaro decir que el Señor salvó, limpió mi alma y mi espíritu y mi alma santificados, puritos para el Señor, y mi cuerpo una cochinada. Y mi cuerpo para el adulterio, para la fornicación, para las borracheras, para la tentación, para toda clase de maldad, para la fiesta dicembrina, diabólicas hoy día. Ya hay gente que se acerca a usted y le dice, ¿va a comprar ron? Tengo aguardiente barato, ¿cuánto? Estamos con un hermano ahí frente a la casa, amén, allá haciendo un trabajito, amén, aleluya, y pasan así, compra ron barato y puro. Señor, reparen del diablo. Nosotros no necesitamos eso, somos cristianos. Ay, entonces Dios lo bendiga. Oye, parece que ese bandido terrible había sido cristiano. ¿Cómo le parece? Ahorita cualquiera, hasta muchos mal llamados, de esos profetas mal llamados, se emborrachan. Se emborrachan, hermano. No les importa qué pandemia, qué no sé qué, eso dicen, eso el Señor nos guarda. Y a bailar se dijo. Es muy triste, hermano, qué barbaridad. Oh, Dios mío, este mundo está tan lejos de Dios. Le da a uno un dolor, hermano. Y cuando uno va a clamar por este mundo, uno en el espíritu uno percibe lo lejos que este mundo está de Dios. Y saber que hay muchos familiares nuestros ahí de parte de ese grupo de millones y millones de personas. Amigos, contemporáneos. Oh, hermano, triste. Aleluya, uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que un hombre con un don, que un hombre con un ministerio, con un talento de Dios, en vez de producir buen fruto para edificación de la iglesia, edificación de los santos, más bien es al revés, hermano? Buenas noches. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Guardémonos de todo ese diluvio de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos predicadores por las redes, hermano. Ahorita, Dios mío, esas redes están que revientan, hermano. Los altares se están preparando, altares con el mal llamado arbolito de Navidad. Oh, Jesús de Nazaret. Hermano, si en los altares de los templos hicieron eso, cuántas barbaridades, tradiciones diabólicas, satánicas harán en la casa, hermano. Uy, Dios mío, y Señor del cielo, hoy Señor, levante su iglesia como dice Apocalipsis, que la iglesia debe estar en un espíritu de unidad y de comunión con Dios. Óigame bien, que la iglesia dirá, ven Señor Jesús, ya, Dios mío, ya este mundo. No, y esto es terrible, hermano, ¿cómo vamos? Amén, persecución abierta a la iglesia cristiana. Una cosa impresionante, impresionante. Oh, Dios mío, todo. Digo, Dios mío, de la gloria, y hay gente que no despierta. Hay gente que no reconoce eso. En vez de correr a refugiarse en los brazos de Cristo, ¿sabe qué hacen estos terribles? Hay bancas vacías, a pesar del distanciamiento, hermano.
Hay bancas vacías. Porque hay gente que tiene una fe grande, que sabe qué hicieron. Se van para el campo a visitar la familia, la finca. ¿Qué van a hacer allá? A hartar guarapo, chicha, porque en la ciudad no lo pueden hacer. Hermano, a recordar y a saltar y a brincar como los gusanos entre las hormigas, hermano. Dios mío, yo digo, pues gloria a Dios por los pocos hermanos que van a visitar la familia y van es de verdad y con esta situación que no se debería hacer. A revolverse en allá todos. Bueno, no juzgamos eso para condenar a nadie, tampoco lo criticamos, pero sí lo miramos como una actitud, hermano, que no debiera ser así. Poder en el nombre de Jesús. Es una costumbre que tenemos de reunirnos y punto, y eso nadie nos lo quita. Amén. Algunos dicen, pues envidia, como no tiene él a dónde ir. Yo tengo todas las vías y todos los caminos a donde quiera, pero no voy. Aleluya, maravilloso el Señor. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Y algunos se van a buscar lo que no se les ha perdido y encuentran lo que no se les perdió, y cuando llegan descarriados. Y hemos dicho, eso es una verdad. Van a recordar lo de hace 20, 30, 40 y 50 años. Encuentran el primer amor. Ay, no importa que esté cuchito, viejito, viejita. Ay, recordar es vivir. ¿Se acuerdan de los dichos del abuelo y de la abuela? Y qué triste, algunos todavía, oh Dios, arrastrando con esa cadena. El amor platónico, el amor imposible. Pero no importa, es el amor platónico. Muy triste eso, hermano. Dentro de los deberes cristianos está que luchemos, que peleemos la buena batalla, que luchemos ardientemente por nuestra fe, por nuestra salvación, nuestra común salvación. ¿Y sabe qué es contender? Contender quiere decir pelear, claro, no a golpes, no. Oye, vamos a pelear por nuestra fe. Ay, no, esos falsos profetas, déjenlos quietos, pastor. Pues yo no los estoy molestando. ¿Qué les estoy haciendo? Estamos hablando aquí la verdad, lo que la Biblia dice de ellos. Y hay que decirlo. Y dentro de los deberes cristianos está que usted y yo seamos verdaderos instrumentos con un talento, con un don, con un ministerio para edificar, para bendecir, hermano. Lo que Dios le ha dado, no le ha dado para que usted lo guarde y usted diga, pastor, y dígame reverendo. No, y ya el reverendo no, dígame apóstol, apóstata. Poder de Dios. Díganme esto y díganme aquello. No, el don, el talento, el ministerio que Dios nos ha entregado. Oh, qué privilegio poder servir con esa herramienta divina, espiritual, para edificar, para bendecir, para que otros sean bendecidos, para que otros disfruten. ¿Sabe que el servicio a Dios no es directo, personal a Él? Uno le alaba y le adora, pero los efectos y los frutos no son directos en la persona de Dios, son en usted, en mí. Usted me bendice con lo que Dios le ha dado, yo lo bendigo con lo que Dios me ha dado.
Y usted sirve al Señor con lo que Dios le ha dado, bendiciéndome. Yo sirvo con lo que Dios me ha dado, bendiciéndolo. Ese es el servicio en la obra de Dios. Así nos duela por aquí, a veces nos duela por acá y nos duele por aquí. Nos duela por donde nos duela. Mientras tengamos vida, sirvámosle a Dios y seamos de bendición, mi querido hermano y hermana. Aleluya. Póngase de pie, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor y bondad. Aleluya. Tu bendita misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos, por extender tu mano poderosa y santa. Gracias por cada hermano y cada hermana. Aleluya, que virtualmente y presencialmente también, Señor, hemos oído y recibido este consejo de tu palabra santa, Dios mío. Yo alabo y glorifico tu bendito nombre, Padre. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alabado